Y para hablar del mismo tema, ya está por acá con nosotros, como cada 2 lunes, Ingrid Álvarez, de la empresa Ametrix, especializada en la lectura de la conversación digital, que pues ha realizado un estudio un análisis sobre este tema. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien también. Oye, ¿cómo se pusieron las redes con este asunto de la clase media y su aspiracionismo malvado? Bueno, sí, fíjate que hoy la conversación va a estar interesante porque vamos a hablar de dos personajes, ¿no? Que finalmente hasta ahora hemos visto que son expertos en posicionar la agenda. El presidente es uno de ellos. Y bueno, ¿no? Definitivamente fue un hecho que le tornó o le incrementó los negativos al presidente Andrés Manuel López Obrador en el análisis que nosotros hicimos. Pudimos ver que tuvo al menos un 85% de mensajes en contra de sus declaraciones y solo un 15% de positivos. Si vamos al gráfico que tenemos por ahí, pues ahí podemos ver que definitivamente fue algo que le costó en temas de percepción al presidente, y es que en el análisis que nosotros estuvimos haciendo nos dimos cuenta que ya no existe esta parte en la que se toma tanto como de broma, sino que ya se pudo ver una molestia hacia las declaraciones, sobre todo porque cada vez los conceptos que utiliza son más despectivos, ¿no? Y también pudimos ver que esta molestia se traslada a una conversación en la que dicen que pues el presidente está precisamente provocando más esta polarización en el país, no solo a nivel de lo que hace en las mañaneras y otras cuestiones, sino que lo que está generando es una molestia constante con cierto sector de la población, y ese sector de la población ya se muestra molesto por los conceptos tan despectivos que utiliza, y al final ese sector se muestra preocupado del por qué está incurriendo en este lenguaje, sobre todo para referirse a las clases, y también hay una preocupación de que eventualmente pues poco a poco se vayan haciendo todavía más evidentes estos temas de los estratos sociales, y que pues el mexicano se vuelva clasista. Entonces, esto es algo que pudimos ver en la conversación. Perdón, Ingrid, me llama la atención, sobre todo porque la última conversación que tuvimos y hablábamos de un tema que era eminentemente político, electoral, por supuesto, eh, el análisis que ustedes hicieron incluía solamente a Twitter y ahora nos estás presentando un resultado que incluye también a Facebook y a Google. Así es. Justo parte de lo interesante de este estudio es que efectivamente pudimos leer la conversación relacionada tanto en Twitter como en Facebook, y también las notas que hubo en Google. Y aquí lo que pudimos notar es que la red social aquí no está dividido, pero lo que vimos ya en un análisis de profundidad, lo que pudimos ver es que en Twitter estaba la mayoría de los positivos hacia el presidente, y es que ahí existen una serie de usuarios, ¿no? Que están a su favor y que normalmente cuando se empieza a tornar una conversación en contra, pues salen a defenderlo. Y pues al final, como fue una cuestión que se dio en la arena pública, en primera instancia, pues ahí fue donde estuvieron emitiendo estos mensajes a favor del presidente, donde sobre todo se compartía información donde se indicaba que pues que la clase media se trataba de un sector corrupto y sin ética, parte un poco de lo que compartían y lo que retomaban del presidente. Pero también aquí una cosa interesante es que pudimos leer Facebook, y en Facebook estaban la mayoría de los negativos. En Twitter también había negativos, pero eran más sobre líderes de opinión, figuras públicas que emitieron algún cuestionamiento de por qué se estaba refiriendo hacia la clase media. Pero en Facebook pudimos ver un poco más la molestia de la opinión pública, como veníamos diciendo ya hace algunas semanas, compartiendo memes, que los memes dicen mucho, ¿no? Y en estos memes pues se expresaba esta molestia, y también algunas caricaturas, algunos cartones que pudimos ver, ¿no? Donde hay uno que se ha viralizado bastante, donde está la clase media como si fuera un puente entre la clase alta y la clase baja,
y cómo se ve que está sosteniendo al país, ¿no? Entonces, esta burla, más que ser una burla, fue una expresión de la molestia que existe por estos conceptos tan despectivos que se empieza a utilizar en su conversación, ¿no? Porque empezó en su momento, cuando estaba en campaña, con un Ricky Riquín canallín, y ya Claro. después lo ha convertido en una conversación mucho más dura contra cierto sector de la población y pues empujando a la polarización definitivamente. Oye, Ingrid, pero a ver, a mí una cosa que me llama también la atención es que el presidente se echó la semana completa montado en ese tema, insistiendo en él. Hoy todavía insiste en que es necesario crear una nueva clase media, una clase media con otros valores diferentes a los que tiene la clase media actual. ¿Por qué insistir si en la conversación digital está yendo tan mal? Pocos temas le han dado tantos negativos como este. Pues mira, yo lo que te diría, analizando un poco bajo nuestra metodología, es un caso claro de desvío de la atención. Justo estuvimos analizando lo que fue la agenda pública de la semana pasada y el volumen de negativos, o sea, el gobierno federal traía un volumen de 92% de negativos porque el New York Times sacó esta noticia relacionada con la línea 12, volvió a crecer el tema y otra vez estaban encima de él respecto a eso. Entonces, lo que él está tratando de hacer, por lo menos de lo que hemos visto en los análisis, es empujar a que se hable sobre esto. Es un tema que al final, pues a todos nos afecta de una manera u otra, ¿no? Porque pues formas parte de una clase, tienes un nivel socioeconómico y finalmente si caes en un lado o caes en el otro, pues te polariza. Habrá algunos que estén a favor, habrá otros que estén en contra, entonces para la gente, como es algo que afecta directamente a sus emociones, a sus miedos, a otras cuestiones ya mucho más de la persona, pues empuja que el tema se centre en eso y que ya no estén hablando ni le estén preguntando el por qué está protegiendo a Marcelo Ebrard, que por lo menos es lo que hemos podido ver en las conversaciones, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente es un desvío de atención para mantener centrado y que todos los negativos se vayan a ese tema y no se vayan al tema político relacionado con la línea 12. Es decir, nos va mal si ponemos este tema sobre la mesa, pero nos va peor si no lo ponemos. Exactamente, entonces es una de las tantas estrategias o tácticas que se pueden utilizar en medios digitales. A veces lo que haces es poner un contenido o cierta información como para que atraiga, ¿no? Todos los negativos ahí, los concentres en un lugar y no se muevan a otros temas que tienen más impacto, por lo menos en este caso, políticamente. Ya. En el argot futbolístico eso se llama jalar la marca, ¿no? Exactamente, precisamente está jalando la marca hacia el tema de la clase media, definitivamente, y por eso se ha mantenido hablando sobre eso. Ya. Y bueno, pues hablando de fútbol, justamente uno de los astros mundiales del fútbol, Cristiano Ronaldo, se convirtió en pues elemento de todas las conversaciones en el mundo, particularmente supongo yo de los ejecutivos de Coca-Cola, Por supuesto. porque este gesto suyo de retirar dos botellas llenas, dos refrescos de esta marca y decir que en lugar de eso hay que poner agua, bueno, ha tenido unas consecuencias. ¿Cómo fue la conversación digital? Pues mira, la conversación digital está muy interesante. Lo que nosotros analizamos principalmente, si vamos a los gráficos que enviamos, de entrada analizamos de manera global, no hicimos, fuera de la actitud, no hicimos solamente México, en este caso estamos viendo un impacto a nivel mundial. Entonces, entre todos los países que han participado en esta conversación o que han emitido algún mensaje, por lo menos este tema llegó a 207 millones de personas. Bien sabemos que dentro de la noticia que más se viralizó, porque en principio no se viralizó tanto el video, sino que se viralizó mucho más la noticia de que esta acción había tenido un impacto en las acciones de Coca-Cola. Entonces, esa noticia, a partir de ese momento, fue el boom del tema.
ha llegado aproximadamente, por lo menos hasta donde se hizo este corte, por lo menos a 207 millones de personas y ha generado millones de publicaciones. O sea, estos temas pues son gigantescos, ¿no? Porque además fue una cuestión internacional. Todo el mundo estaba pendiente de la Eurocopa y por supuesto que en ese momento pues tomaron esto y lo viralizaron, ¿no? Lo curioso aquí es que definitivamente Brasil fue el país que más estuvo emitiendo publicaciones o haciendo comentarios respecto a este tema. En segundo lugar, Estados Unidos, y México queda en un quinto lugar, ¿no? Aquí lo que nosotros hicimos fue específicamente ver cómo había afectado la conversación a Coca-Cola en México y pues después de haberse viralizado toda esta información, pues encontramos que por lo menos arriba bueno, perdón, el 82% de las conversaciones pues eran negativas, ¿no? Sobre todo porque se compartía la noticia y porque los medios de comunicación definitivamente pues se encargaron de darle volumen a esa parte negativa de la caída de las acciones. A ninguna empresa le conviene que hablen de esa manera de ellos y además como de manera intrínseca venía incluido el video donde aparta las Coca-Colas, pues por supuesto que tuvo un impacto bastante negativo para la marca. Sin embargo, parte de lo interesante es que hay ese 18% de conversaciones positivas y ahí lo que sucede es que hay pues cierto sector o ciertos usuarios que pues estuvieron en contra de la acción, sobre todo porque cuestionan cuáles son los verdaderos motivos al hacer eso, ¿no? La gente dice, ok, quitó las cocas, dijo tomen agua, pero después cuando hacen un background check, que eso es muy importante cuando hablamos de un influenciador, hacerles un background check, de en qué campañas han participado, qué escándalos han estado, entre otras cuestiones, pues se dieron cuenta que pues en algún momento tenía contratos con Pepsi. Entonces empiezan a salir todas estas teorías de conspiración y de especulación donde se cree, o por lo menos la opinión pública, eso es lo que está empezando a pensar, que esta acción tuvo más que ver con una cuestión de apoyo a la competencia que como tal el empujarte a tomar agua por ser una cuestión saludable. Ya, Entonces, esa parte son los positivos que tiene Coca-Cola, que es gente que dice, oye, o sea, esto me suena a otra cuestión, a ¿no? No me complot, suena, exactamente, me suena a suena complot. a complot. Oye, a ver, nada más para precisar, la barra que vimos con la actitud de las personas es negativo, el rojo es negativo hacia la marca y el Así positivo es, igual. negativo hacia la marca y el positivo hacia la marca, efectivamente. Bien, y entonces con esto nuevo que nos dices de esta información que está comenzando a aparecer, muy seguramente lo que todo mundo va a estar buscando es el trasiego de cheques. Si como se especula, efectivamente hay un interés que necesariamente sería un interés económico, ¿no? Follow the money. Follow the money, claro. Básicamente, sí. Mira, ahora lo están poniendo como teorías. Ya hemos visto bastantes tweets, cuestiones en Facebook donde dicen, oigan, Cristiano Ronaldo quitó unas cocas para que tomáramos agua. No, esperen. Y salen las fotografías donde está haciendo publicidad de la competencia, ¿no? Entonces empiezan a entrar estas dudas. Y es parte de lo que se está empezando a viralizar más. Yo, a pesar de que hubo 2 días donde fue el volumen más alto de la conversación, poco a poco he ido viendo cómo incrementan estas especulaciones y no se ha dejado hablar del tema porque hay muchas cosas a su alrededor, ¿no? A nosotros nos interesó muchísimo hacer pues la auditoría o el revisar la conversación, porque además al otro día de que se viralizó perdón, esta noticia de las acciones de Coca-Cola, subieron un hashtag, ¿no? El hashtag la mejor Coca-Cola de todas, y era un hashtag promocionado, un hashtag pagado a Twitter. Entonces nos llamó mucho la atención el que la marca no hubiera contenido eso, ¿no? Cuando habían tenido una crisis de reputación muy importante un día antes, al otro día
otra vez, hablando del jalar la marca, pues en términos de lo que nos ha salido en la conversación, sacrificaron el lanzamiento de una Coca-Cola nueva para que todos los negativos se concentraran ahí y ya bajara el volumen de la conversación. Entonces, Bueno, dos pues, estrategias muy parecidas, que pues finalmente es parte del entendimiento, del conocimiento y de la lectura del comportamiento que tanto pueden hacer los políticos sobre las redes sociales, tanto también son muy importantes para las marcas saber cómo actuar en estas crisis, ¿no? En el caso de Coca-Cola, decidió no parar el hashtag promocionado, aún así lo promocionaron y la gran parte de esa campaña fue negativa y todo tuvo que ver pues con Cristiano Ronaldo, pero se quedó concentrado en ese hashtag. Ya no continuaron por ahí y ahora más bien está el desvío de atención hacia la pregunta de cuáles eran las verdaderas intenciones de Cristiano Ronaldo, que no bueno, podemos negar que es un super influencer. por supuesto. Eh, y bueno, un gran ejemplo, Ingrid, de cómo lo que pasa en el mundo digital se transforma en realidades que en este caso son auditables en términos de pesos y centavos en el mundo real y tangible, porque la pérdida de valor accionario que tuvo la empresa que embotella Coca-Cola pues fue enorme y eso surgió del mundo digital. Exactamente, sí, nosotros ya estamos justo trabajando una nueva metodología y tenemos un algoritmo que estamos probando con distintas marcas, donde todavía no nos metemos en las acciones porque el valor de la acción tiene otras cosas que se toman en cuenta, pero sí estamos viendo que las crisis digitales tienen un impacto en cierto nivel, ¿no? Cuando ya sobrepasan cierto nivel de conversación, ¿no? O cuando ya afectaron la reputación de la marca en cierto nivel, tienen un impacto un par de meses o un mes después aproximadamente en las ventas de las marcas. Depende de qué sea, por supuesto, ¿no? Pero sí tienen un impacto, ahorita con Coca fue en las acciones. Habrá que ver, ¿no? Si tuvieron un impacto en las ventas y en qué momento tuvieron ese impacto en las ventas, o si fue una crisis reputacional que se dio en medios digitales y que al final Coca-Cola tiene muchos millones de personas que consumen sus productos y pues puede ser que la gente no los vaya a dejar de consumir, ¿no? Fuera de lo que les diga Cristiano Ronaldo. Sin embargo, a nivel conversación digital fue un tema muy relevante y que sí le afectó definitivamente en la reputación. Muy bien, pues como siempre, un placer platicar contigo, Ingrid. Nos veremos por acá dentro de 2 semanas. Claro que sí, un gusto estar acá contigo, Carlos. Excelente noche. Buenas noches, Ingrid Álvarez Rivadeneira. Ella trabaja para la empresa Metrix, especializada en la lectura de la conversación digital y en su interpretación, sobre todo. Gracias por su atención, gracias a todas las personas que se hicieron presentes en el chat. Les enviamos un caluroso saludo. Mañana estará por acá el académico Javier Pérez Rolón, quien nos va a ayudar a ver desde otra perspectiva, en este caso la politología, el discurso del presidente en relación con las clases medias. Por lo pronto, gracias por su atención, buenas noches y nos vemos por aquí mañana.